Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Que en el tiempo de Jesús había malos fariseos, eso es indiscutible. Que incluso lo atacaron constantemente, y por causa de estos, de los sacerdotes, de los saduceos, etcétera, fue llevado a la muerte. Pero también es cierto que durante el tiempo de él hubo también fariseos que se convirtieron, entre ellos pues José de Arimatea, quien estuvo al lado de su muerte y le ofreció ya a su cuerpo inerte, ya muerto, la tumba, ¿no? La tumba que después, con su resurrección, quedaría pues vacía. Gloria al Señor. Otro fariseo que fue el gran converso fue San Pablo. Y por San Pablo, pues, el cristianismo se difundió en todo el Imperio Romano. El Imperio Romano se cristianizó, ¿no? Todo el universo que se conocía, toda esa catolicidad, invadió el Imperio Romano. Entonces, pero también al inicio del año, la Iglesia nos va a ir dirigiendo a que tengamos presente el allanar, el preparar el camino del Señor y vivir en el camino del Señor. Esto es caminar en los senderos de la santidad. A eso estamos llamados, y nos va a ir presentando poco a poco pues a San Juan el Bautista, y nos va también a llevar a que nosotros también seamos portavoces, también seamos profetas, ¿no? En estos tiempos modernos en que también hay como una especie de resurgimiento del fariseísmo. Sí, pues, el fariseísmo se centró mucho en lo exterior, en lo superficial, a lavarse las manos, a las fiestas, a celebrar pues el sábado, ¿no? A cuidar mucho de este día principal para Dios, pero descuidaron lo esencial, la misericordia del Señor. Entonces, nosotros seguir el modelo de María, que también ella hace voz profética, ¿sí? Nos va a decir ahí en Juan capítulo 2, versículo 9, en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga, hagan lo que Él les diga. Lo mismo que va a hacer pues San Juan el Bautista. San Juan el Bautista, también él, como esa voz que grita en el desierto, nos va a llamar a que cambiemos de vida, o a que si ya hemos, desde nuestro bautismo, entrado a este camino de la vida del Señor, a que sigamos siempre en ese camino angosto, y que sigamos entrando por esa puerta estrecha, ¿cierto? Pero atención, también seamos nosotros conscientes de que, viendo pues pasado la celebración de la Navidad, hemos visto con sumo pesar, con gran tristeza, que también después de haberse celebrado en los últimos meses, en los primeros días, perdón, de diciembre, muchas celebraciones, tanto de bautismo como de la primera comunión, del sacramento de la Eucaristía, y el sacramento también de la confirmación, y nos damos siempre con esta penosa situación de que en las misas hay un gran ausentismo, ¿no? Una vez más se repite y una vez más caemos, ¿no?, en esta deficiencia, ¿no? Alerta, alerta. Y esto es pues porque se está en un pecado de no celebrar, de no vivir nuestra vida cristiana, y estar en este pecado de no santificar la siesta, el domingo, ¿no? Entonces, ojo, y aquí con el evangelio que les quiero compartir, ¿no?,
Nuevamente se nos está llamando, se nos está invitando a tener esta voz profética de denuncia y de alertar sobre el pecado y las situaciones tristes, negativas, que no ayudan a crecer a la iglesia y convertirse esta, ¿no?, nuestra iglesia, la iglesia que Cristo fundó, en luz para las naciones. Bien, entonces, y tener un respeto, una valoración de lo sagrado, esto es, de los sacramentos. Bien, entonces vamos a leer el Evangelio, ¿no?, que se nos invita, que es del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Bien. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 19 al 28. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Eres Elías? Juan dijo: no. ¿Eres el profeta? Tampoco, respondió. Ellos insistieron: ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo: yo soy una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle: ¿por qué bautizas entonces si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien que ustedes no conocen. Él viene después de mí y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Qué precioso texto el que se nos invita a valorar la vida sacramental, a valorar la vida en santidad. Nos dice el texto aquí de Juan 1:23, yo soy una voz que grita en el desierto. Entonces, ahora, con todo este escándalo que no queremos reconocer, que nos queremos tapar los ojos, o nos queremos así, ¿no?, darnos de la vista gorda, ¿no? ¿Cierto? Entonces, de no querer aceptar esta situación grave que después de cada 2 años que se da una preparación para los sacramentos de iniciación cristiana, como es el de la Eucaristía y el sacramento de la confirmación, hay un ausentismo gravísimo, Domingo a domingo va disminuyendo. Y a veces nos consolamos con que pues se logra captar a algunas personas. Eso no está mal. Porque sí, hay que felicitar, pero no se trata obviamente tampoco de números. No nos vamos a estar midiendo como si esto fuera un negocio, como si fuera la economía nacional o de una empresa, ¿no? Pero sí tenemos que pues tratar de salvar a la mayor cantidad de personas posible, ¿no? Pero para eso también tenemos que alertar, pero si queremos utilizar una palabra pues más apropiada, hacer denuncia, como lo hizo pues San Juan el Bautista, que sí denunció el mal comportamiento de por ejemplo, de las personas que estaban en el ejército, de los publicanos, de las prostitutas, ¿no? Y con eso, teniendo como ejemplo a San Juan el Bautista, eso nos llama a tener responsabilidad de este don que recibimos en el bautismo, de ser profetas. Cuando se nos bautiza, se nos hace
se nos comparte estos dones, estas virtudes de Cristo, de ser pues profetas, sacerdotes y reyes del reino de los cielos. Miren lo que nos dice Ezequiel en el capítulo 13, versículo 3. Sí, esto dice Yahvé: ay de ustedes, profetas irresponsables, que siguen su imaginación y no han tenido visiones, ¿no? Entonces, irresponsables, les dice. Y nosotros, ¿qué sentido de responsabilidad tenemos, no? Si estamos siguiendo no, que todo está bien, que no los podemos obligar a casarse a los padres, que no los podemos obligar a que vengan a misa, ¿no? Entonces, pero sí tenemos que exhortar, tenemos que denunciar. Incluso San Pablo le decía a Timoteo ahí en su segunda carta, que no solamente exhortar, sino también advertir y hasta amenazar. Amenazar en un buen sentido de la palabra, amenazar en el sentido de que pues si sabemos de que si la persona cae en pecado mortal, si se aleja de Dios voluntariamente, pues el camino final no va a ser el cielo. Y digámoslo así con todas sus palabras, es el infierno. Es el infierno. Y peor todavía si la persona está en otros pecados mortales. Entonces, miren lo que sigue diciendo Ezequiel capítulo 13, ahora versículo 5. No han hecho frente ni han construido fortificaciones alrededor de Israel para que resista el ataque en el día de Yahvé, en el día de Yahvé, ¿no? Construir, ¿no? Fortificaciones, nos dice, hagamos que los corazones, las mentes, las personas, ¿no? Sean fuertes, que crezcan en el conocimiento de Dios. Hay que impartir más la fe, no solamente pues hablar de las cosas bonitas. Construir también implica destruir, y aquí lo que se trata es destruir el pecado, que muchos católicos están, ¿no? Entonces, ¿dónde queda nuestra calidad de ser profetas? La estamos escondiendo en una caja, ¿no? A ver, ¿qué más nos dice Ezequiel capítulo 13, versículo 10? Esos profetas engañan a mi pueblo, dicen paz cuando no hay paz. Mi pueblo se construye un muro y ellos ponen el estuco. Paz, ¿no? O sea, no pasa nada si pues no les advertimos, si no se casan, si no continúan asistiendo a misa. Y entonces, el problema está en que muchos después acusan a Dios de los problemas que tienen, o nomás se acuerdan de Dios cuando tienen problemas, pero cuando están bien, ni gracias. Entonces, estamos llamados, somos profetas, a, a invitar a otros para que preparen su corazón para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si San Juan el Bautista lo hizo para su primera venida, nosotros estamos llamados a allanar el camino a nuestros hermanos que andan en situaciones de pecado, no para señalarles sus faltas, no para señalarlos a ellos como personas. No, acá estamos llamados para invitarlos a la salvación. Miren qué bonito. Luego, el texto nos dice, ¿no? Que algunos eran fariseos. Algunos eran fariseos. Estos fariseos, pues, muchos de ellos solamente se preocupaban, pues, sabemos, de lo exterior, ¿no? De las apariencias. Pero, miren, a diferencia de ellas, Jesús les increpa, ¿no? Sí, primero les está hablando bonito, luego estos fariseos, incluso sacerdotes, saduceos, maestros de la ley, escribas, no quieren escuchar la palabra de Jesús, y Jesús ya les va poco a poco elevando el tono para ver si de esta manera van cambiando. Miren lo que nos dice Mateo capítulo 21, versículo 32. Pongamos oído. Porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron, ¿no? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
Bien, pues hermanos, sí, las prostitutas, los publicanos, los pecadores se arrepintieron. ¿Pero por qué? Porque hubo un profeta que gritaba en el desierto la conversión. Entonces, y nosotros católicos que solamente que con el ejemplo, sí, verdad que el ejemplo arrastra y es precioso el ejemplo, pero también la palabra de Dios es cortante como espada de doble filo, y si la llevamos, a la persona le va a doler en un primer momento y le va a rasgar en el corazón y nos va a despreciar, ¿no? Ay, nos va a atacar y se va a darle disculpas, etcétera. Pero hermanos, tengamos en cuenta que nosotros también somos colaboradores con Jesús para la salvación de nuestros hermanos. Entonces, sí, hay que señalar las situaciones de fariseísmo dentro de la iglesia, es decir, celebrar, por ejemplo, la Navidad y después desaparecer hasta que venga la Semana Santa, o celebrar los sacramentos de iniciación cristiana, como es el bautismo, la Eucaristía, la confirmación, y después desaparecer, ¿no? Y eso está mal, porque también, ojo que aquí nosotros nos estamos, nos estamos despreocupando de lo sagrado. Jesús también nos invita a cuidar de lo sagrado. Miren escuchen lo que nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 6. No den lo que es santo a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, pues podrían pisotearlas y después se volverían contra ustedes para destrozarlos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Los sacramentos es algo sagrado, ¿no? Es algo sagrado y que tenemos que cuidarlo. A veces se nos cae una hostia en la misa y con qué veneración vamos a recogerla y la colocamos después en un recipiente con agua, ¿no? Entonces, si así cuidamos, así veneramos una hostia, que es pues un sacramento, entonces la Eucaristía, tenemos que ayudar a las demás personas a enseñarles que tienen que valorarla, que tienen que valorar los sacramentos, la Eucaristía, el bautismo, la confirmación. Miren, hasta las pisotean, porque después que reciben la Eucaristía, al domingo siguiente ya no tiene ninguna importancia, ¿no? Qué triste, ¿no? Eso es como pisotear a Cristo, ¿no? Entonces, hay que enseñar a valorar. Ahora, con el bautismo, pues desde ahí tenemos que arrancar. Miren lo que nos dice el Código de Derecho Canónico, Canon 868, ¿no? Numeral 1.2. Numeral 1 dice, para bautizar lícitamente a un niño se requiere, en el punto 2 nos dice, que haya esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la religión católica. Si falta por completo esa esperanza, debe diferirse el bautismo, según las disposiciones del derecho particular, etc. Y termina diciendo, haciendo saber la razón a sus padres, para que la persona comprenda por qué se le difiere, ¿no? Entonces, dice esperanza fundada. ¿Y qué podríamos esperar de personas, pues, que no acuden a la liturgia dominical, que van cada vez que solamente hay un difunto, que solamente para recibir un sacramento, solamente pues lo social, ¿no? O sea, el aparentar, ¿no? El cumplir nada más, el cumplimiento, pero no hay un amor a Cristo, de vivir mi amor por Cristo, de decirle, Cristo, aquí estoy, ¿no? Te doy gracias por todo el bien que tú me haces, me das, por las pruebas en las que tú me colocas y también me auxilias para crecer, ¿no? Mi cruz te la ofrezco. Entonces, hay que ayudar a las personas. Y si vemos que no existe una esperanza fundada, aunque aquí es algo muy subjetivo, porque uno no puede medir, ¿no? Entonces, hay ahí una pequeña limitación, pero podemos nosotros
sacar algunas conclusiones de una persona que no asiste a misa, que no conoce bien suficientemente la doctrina, que podría estar enseñando a una persona. Entonces, la iglesia, la palabra de Dios, nos está invitando a que colaboremos con las personas que están en situaciones de alejamiento de Dios, en situaciones de pecado, que no están valorando los sacramentos. Tenemos que ser profetas y gritar dentro de la iglesia estas situaciones que se están presentando de que no se está valorando ni respetando lo sagrado. Sí, estimados amigos, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y compartan este video, que de esta manera evangelizamos también a otros. Que el Señor los bendiga y los guarde.